a todos los que están presentes el día de hoy en las diferentes plataformas. Reciban el cordial saludo de parte de la familia Siemens a esta presentación. En realidad estamos regresando este 2021. Esta es la primera presentación que estamos haciendo en este año. Vamos a estar todos los miércoles, dos miércoles por cada mes. Empezamos con este tema bastante interesante que eh, va acorde pues a todo lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? De alguna manera hemos adelantado varios procesos digitales que antes pues no se hacían por todo el tema pues de las necesidades del día de hoy y es por eso que nosotros queremos comentarles esto como un pequeño aporte a lo que podrían tener como un proyecto más adelante o en planes para algún upgrade, alguna modernización dentro de su centro de labores y también para que puedan ver esto como una nueva tecnología, una alternativa adicional a la que ya pues podemos encontrar en diferentes fabricantes, ¿no? Y en diferentes tecnologías también. Entonces, sin más preámbulo, queridos amigos, vamos a empezar hablando sobre la digitalización, que es un tema bastante tocado al día de hoy. Déjenme cerrar solamente mi cámara para que la transmisión sea un poco más fluida y luego aperturo a la parte final para responder todas las consultas que hubieran, ¿sí? Gracias. Entonces, si estamos hablando de industria 4.0, tenemos que ir un poquito al inicio de todo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de industria 4.0 hablamos de la cuarta revolución industrial. Ustedes saben pues que la cuarta revolución industrial no se dio en los últimos años, sino esto viene ya desde el 2010 más o menos, con la integración de diferentes conceptos, ¿no? Como Big Data, IoT, realidad aumentada y todo eso, ¿no? Entonces, pero partiendo desde el inicio de la digitalización, que fue una consecuencia de la cuarta revolución industrial, y poniendo en contexto también al motor eléctrico, que es el principio para que todas las tecnologías de arranque motor, arranque directo, variación de velocidad, tengan su fin. ¿Ok? Entonces empezamos hablando sobre la primera revolución industrial que se da en 1784, en realidad se da con la mecanización de las primeras máquinas de vapor. Esta revolución industrial fue el hito, marcó el hito porque pasamos de la tracción animal y la fuerza de la mano de obra a la mecanización de las primeras máquinas de vapor. Si ponemos esto un contexto más adelante, Michel Faraday en 1821 introduce el concepto del electromagnetismo, que básicamente aquí lo que ese postulado indicaba era que se podía generar movimiento a través de los campos magnéticos. Si es que hacemos si lo ponemos en ese contexto, en 1821, por este lado del hemisferio, pues se firmaba el acta de la independencia de nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, años más adelante, un conocido nuestro, un conocido de la casa, en realidad el fundador de esta compañía, Werner von Siemens, en 1866 crea el dínamo, lo que se conocía en ese entonces como un aparato que servía para generar electricidad a través de movimiento, ¿ok? Pues años más adelante, unos 4 años más adelante, en 1870, se da la segunda revolución industrial, que básicamente fue una de las más importantes. En realidad fueron todas importantes, pero la segunda marcó la relevancia porque pasó a ser la revolución industrial en donde se empezó a hacer la producción en cadena, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros y más resaltantes
es la fábrica de automóviles Ford, de Henry Ford, precisamente el famoso modelo T que llegó a casi muchas partes del mundo, ¿sí? En donde se empezaron pues a fabricar estos automóviles en masa, ¿no? Entonces, eso fue algo bastante relevante y como les digo, un hito muy importante en esta segunda revolución industrial. Unos años más adelante, otro conocido seguramente por muchos de nosotros, Nikola Tesla, en 1888 introduce el concepto de la corriente alterna. Y básicamente ese fue la primera piedra para lo que conocemos el día de hoy como motor eléctrico, como máquina eléctrica, pues años más adelante un empresario, investigador, ¿no? Científico, George Westinghouse, en 1894, se encarga de la producción en masa de los primeros motores eléctricos. Pues los motores eléctricos al día de hoy, estamos hablando que han pasado casi más de 120 años, que sigue teniendo relevancia en la industria a nivel mundial, pues estamos hablando que estos equipos, estas máquinas eléctricas se han ido modificando en el tiempo, ahora estamos en los motores de alta eficiencia, ¿no? Motores de clasificación IE3, IE4, pero han tenido una importancia, una relevancia tan grande en toda la industria a nivel mundial que todavía siguen vigentes, ¿no? O sea, no sabemos de acá a unos años en qué más evolucionará el motor eléctrico, pero ha sido parte importante de estas revoluciones industriales, ¿no? Que siguiendo la segunda, pues llegó la tercera revolución industrial, en donde podemos encontrar los sistemas electrónicos y tecnologías de la información. Aquí básicamente fue la introducción de la electrónica en esta industria. Estamos hablando de los primeros PLCs, las primeras computadoras, ¿no? Que simplificaron los procesos, pasamos pues de una automatización de relés, ¿no? Y de contactos a una automatización más exacta, más rápida, ¿no? Con la introducción de los microcontroladores y la electrónica en general. Bien, como les decía, el día de hoy estamos aquí, estamos en la cuarta revolución industrial, que en realidad empezó hace más o menos unos 10 años, por el 2010. Y aquí, ¿qué podemos encontrar? ¿Por qué hablamos de la cuarta revolución industrial? Porque básicamente es una evolución de la tercera, ¿sí? Pero ahora acá sumándole la informatización o básicamente la digitalización mezclada con Big Data, con nube, análisis de datos, y como dice acá, ¿no? La digitalización en todos los procesos. Y es por eso que vamos a hablar en un slide más adelante sobre algo que ha sido también una consecuencia de esta cuarta revolución industrial o industria 4.0, como quieran llamarlo, que es el gemelo digital, ¿verdad? La realidad aumentada llevado pues a los procesos industriales. Pero antes, quiero continuar hablando un poquito más del entorno global enfocado pues al motor eléctrico. Nosotros sabemos que por datos estadísticos que el consumo eléctrico a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial es del 42%, ¿sí? El consumo eléctrico de la industria en general, ¿ok? Si entramos un poco más a detalle, también por datos estadísticos, tenemos que el consumo eléctrico de los motores en la industria representa el 60% de estos 42% de aquí. O sea, si es que hacemos un cálculo rápido, podemos obtener que el 28% de toda la electricidad que se genera a nivel mundial es para electrificar estos motores. ¿Ok? Entonces, imagínense la relevancia que tiene pues un motor eléctrico, no solamente a nivel industrial, porque aquí estamos hablando a nivel global, ¿no? Sino en diferentes ámbitos, en diferentes segmentos en donde se pueden aplicar estos motores. Casi un tercio de toda la electricidad que se genera a nivel mundial es para electrificar estos motores. Y es por eso que la gran relevancia y la gran importancia de estas máquinas eléctricas y la cual también, como les decía, es el punto de partida para que los fabricantes de tecnología, como nosotros, pues estamos prácticamente obligados a crear,
a innovar con equipos que hagan que este funcionamiento de estos motores sean cada vez mucho más seguros, más eficientes y sobre todo pues garantizando que no va a ocurrir ningún accidente dentro de la planta, ni tampoco pues a las personas que van a estar operando estos equipos, ¿no? Ahora, dentro de las aplicaciones que podemos encontrar con motores eléctricos, tenemos un 23%. Esto también son datos estadísticos, o no son datos nuestros, sino a nivel global, son datos estadísticos en donde un 23% de estas aplicaciones con motores es para sistemas de bombeo, ¿sí? Luego tenemos un 18% para sistemas de ventilación. Luego tenemos un 16% para compresores, ¿sí? Tenemos también fajas transportadores con un 15% y un 13% para procesamiento de materiales y un 15% en otras aplicaciones. Pero en general, si ustedes por ahí han tenido experiencia maniobrando, por ejemplo, ¿no? Variadores de velocidad, arrancadores suaves u otro tipo de equipamiento que permita arrancar o variar la velocidad de un motor, pues se van a dar cuenta que casi todos estos equipos tienen de alguna manera alguna función especial, o para bomba, como en este caso, o para ventilación en este caso. ¿Y es por qué? Porque son las aplicaciones más utilizadas en motores eléctricos, ¿ok? Es por eso que hay marcas que van enfocados a un segmento de bombas, por ejemplo, de aguas, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, porque hay más predominancia de este tipo de aplicaciones. Bien, esto es lo que quería comentarles como un entorno global a manera de preámbulo, pero ya un poco más, entrando un poco más a profundidad sobre el tema del día de hoy, que es, lo vuelvo a repetir para las personas que recién se hayan enganchado en esta transmisión, que es mitos y verdades de los arrancadores suaves, pues en la industria 4.0, que es la industria, perdón, es la cuarta revolución industrial o con el cual estamos conviviendo al día de hoy, ¿no? Y que en algunos casos hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas exigencias, ¿sí? Entonces, entrando un poco más a profundidad, hablaremos ahora sobre el gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Pues básicamente este gemelo digital o digital twin o virtual o realidad virtual o realidad aumentada en procesos industriales, pues básicamente dice o se refiere a lo siguiente. eh, si lo llevamos un concepto en el cual nosotros tenemos bastante relevancia porque somos fabricantes pues, de tecnología, nuestro postulado en este caso va de la siguiente manera, pues, ¿no? Un gemelo digital viene a ser un duplicado o una representación virtual de una máquina o un proceso que se utiliza precisamente para comprender y predecir las características de rendimiento de su equivalente físico. Es decir, yo voy a virtualizar todo este proceso, como se puede ver en esta imagen, ¿no? O parte de este proceso, ¿sí? Yo virtualizo parte de este proceso con la finalidad, con la finalidad de poder predecir las características de rendimiento de su equivalente físico. ¿Para qué? Precisamente para utilizar a lo largo de todo el ciclo de vida de este producto, esta máquina o este proceso, para poder predecir, optimizar el producto y el sistema de producción antes de invertir en prototipos físicos o activos físicos. Es decir, antes de que yo pueda ampliar de repente parte de todo este proceso, ¿sí? O invertir en nuevas máquinas, lo que yo voy a hacer es voy a virtualizar esto para ver cuál es el comportamiento, ¿sí? Voy a hacer un modelamiento para saber cómo es que se va a comportar ante diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo llevamos esto a una realidad?
¿no? Porque ya estamos hablando de manera general, pero ¿cómo llevamos esto a una realidad? Pues básicamente lo que se hace es adquirir datos de sensores instalados en estas máquinas o sensores que están distribuidos en estos procesos, ¿sí? Para determinar el rendimiento en tiempo real de los objetos y aparte también pues del cambio que van a tener en el tiempo, ¿ok? Ahora, hay varios diseños ya que están digitalizados, no solamente de fabricantes de máquinas, sino también de fabricantes de tecnología que facilitan mucho eso, ¿no? Incluso también se puede simular, se puede modelar parte pues de las condiciones meteorológicas, ¿sí? Si es que, por ejemplo, la instalación está trabajando a la intemperie, ¿no? Como suele suceder, por ejemplo, pues en explotaciones mineras al aire libre y todo eso, pues, ¿no? Ahora, todo eso mezclado con Big Data, pues se interrelaciona hasta crear unos lazos bastante sólidos, que unos datos pues permiten retroalimentar hasta poder configurar un entorno bastante cambiante y bastante ideal para estas nuevas tecnologías. Entonces, básicamente, esto es lo que viene a ser una consecuencia de esta cuarta revolución industrial, ¿no? Es la digitalización de procesos, de máquinas, para poder ensayar, hacer modelamientos y obtener información antes como decíamos acá, antes de invertir en prototipos o activos físicos. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer posible esta virtualización? ¿Ok? Para ello, o sea, no solamente debemos de contar con maquinarias que nos permitan virtualizar parte pues, del proceso, ¿no? Sino que también necesitamos un medio de comunicación. Este medio de comunicación es muy importante, tiene mucha relevancia porque es el cual pues va a permitir la transferencia de la información, combinar pues los datos y sobre todo que esto sea en tiempo real. Como un ejemplo, sí, a manera de ejemplo, porque no estamos aquí proponiendo postulando algo así con esa con una afirmación rotunda, sino que estamos poniendo a manera de ejemplo, ¿sí? El caso del Profinet. El Profinet, como nosotros sabemos, pues es un protocolo industrial, ¿sí? Que ha evolucionado también con el tiempo y que ha permitido, pues, ser un vehículo para poder virtualizar los procesos, ¿sí? Y estar pues acorde con estas necesidades de la industria 4.0. Cuando hablamos de Profinet, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es sí o sí enfocarnos en Profinet, pero como un sistema redundante, como lo dice aquí el título, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de Profinet con redundancia, existen tres tipos de Profinet. Estamos hablando de un Profinet con redundancia de tipo S1, como se muestra acá. Acá hay un ejemplo básico de lo que es un Profinet en sistema de redundancia S1, en el cual tenemos aquí un PLC, un controlador que va a estar pues controlando y supervisando parte de un proceso, por ejemplo, y acá tenemos pues un dispositivo que puede ser un dispositivo en campo, ¿no? Que puede ser un arrancador, un variador, un instrumento. En este caso, este sistema redundante lo que dice es que la comunicación va a ser primero por un canal, ¿sí? Y va a ser a través de que puede ser un gateway, un switch administrable, pero siempre va a tener un solo canal, ¿sí? Ahora, existe un segundo o un segundo tipo, una segunda forma de sistema de redundancia en Profinet, que es Profinet en S2. Este Profinet lo que indica es que yo voy a tener no solamente un PLC, en este caso, como pueden observar, acá tenemos dos PLC, le voy a poner acá un número uno y el número 2. Y lo que está sucediendo en este PLC número uno, que es el PLC principal, y el PLC número 2 es un PLC que está llevando en sincronía, ¿sí? Podríamos decir que es un PLC espejo, un PLC de backup, que está llevando todos los procesos que está teniendo pues el PLC número uno, y este PLC número 2 está procesando todo.
¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque aquí, como pueden ver, tengo yo dos canales ya de comunicación. Un canal por acá y otro canal por acá. Y un dispositivo en campo, que puede ser, como les dije, un instrumento, un arrancador, un variador. Ahora, aquí yo voy a tener un medio físico, pero en este caso yo tengo dos canales para la comunicación entre el dispositivo y los PLC. Si sucede que este PLC cae por alguna falla física, una tarjeta que se quema o se daña o se rompe este cable, pues toda la comunicación y todos los procesos directamente pasan al PLC número 2, ¿sí? Y la comunicación se va por este canal. Entonces, estamos teniendo una redundancia bastante considerable, bastante segura también, ¿sí? Y existe, como podemos ver acá, una tercera forma de Profinet con redundancia que vendría a ser de la siguiente manera. Nuevamente tengo un PLC número 1, un PLC principal, tengo acá un controlador de backup, ambos están en sincronía, ¿sí? Y además tengo acá los dos canales que habíamos visto, ¿sí? Y como dispositivo de campo yo tengo acá otro, dos dispositivos con el cual yo estoy asegurando que si es que este dispositivo cae, el otro es capaz de llevar toda la información a cualquiera, por cualquiera de este canal. Entonces, aquí estamos hablando de un sistema de redundancia un poco más, más complejo, más seguro, obviamente, ¿sí? Pero el equilibrio entre estas tres vendría a ser un Profinet S2, que es un sistema con redundancia bastante usado el día de hoy, que va acorde también a lo que estamos teniendo pues con esta cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, la digitalización de los procesos, etcétera, etcétera. Si es que llevamos esto a un prototipo más esquemático, ¿no? Tenemos acá, como indica el título, un sistema con redundancia en Profinet que coexiste, ¿sí? Con la integración de Profinet S1 y S2. En este caso, este es un ejemplo con un PLC de gama alta, ¿no? Un S7500 en este caso, ¿no? Con el cual pues yo tengo aquí nuevamente, ¿no? La redundancia con el nivel S2, pero también integrando a dispositivos que tienen nivel de redundancia en S1, que pueden ser dispositivos de campo, pueden ser switches, ¿no? Pueden ser otros controladores con S1, por ejemplo, pero ambos coexisten en un mismo sistema, ¿no? O sea, no es necesario que todo esté en redundancia con S2, por ahí que de repente hay un proceso que no sea tan relevante, ¿sí? Para un proceso complejo, ¿no? Pero ambos sistemas de redundancia podrían coexistir. Ahora, llevando esto un poquito más a la realidad, y con esto ya terminamos lo de Profinet, es que como les había comentado, podemos integrar acá dispositivos de campo, instrumentos, podemos poner acá relés de gestión motor, otros controladores, bahías distribuidas, ¿no? De entradas y salidas. Acá tenemos switches industriales, por ejemplo, ¿no? PLCs por aquí. Podemos integrar en realidad cualquier cosa y eso es a lo que está dirigido pues es la industria 4.0, que todos los niveles de la automatización y diferentes dispositivos de campo estén integrados en una sola solución, ¿verdad? Para poder pues llevar toda la información desde el componente más pequeño que está en piso de planta hasta pues el componente que está a un nivel de automatización un poco más superior, ¿no? Como un variador, por ahí otro PLC, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora, hablando un poco ya de los arrancadores y hacía un preámbulo precisamente de la digitalización, el gemelo digital y también cómo las comunicaciones industriales ayudan a que a que la digitalización sea más efectiva, pues vamos a hablar ahora de los arrancadores, porque ya entrando un poco más a detalle, cómo es que un arrancador se puede integrar a estas tecnologías de industria 4.0. Pues básicamente lo que queremos mostrar en este slide es básicamente la historia que hemos tenido a nivel del I+D, que es la investigación y desarrollo precisamente en este campo de componentes para arranque motor, pues no somos
ningunos principiantes, hemos venido con bastante, tenemos bastante recorrido en realidad. Yo creo que uno de los hitos más importantes dentro de estos 37 años ha sido pues la integración de un relé de la protección de sobrecarga y sobre todo del sistema de bypass integrado, ¿no? Con el cual también vamos a hablar, es parte de un tema pues de mitos y verdades más adelante. Y al día de hoy, pues estamos con este nuevo componente de aquí, que precisamente fue parte de un lanzamiento el año pasado que tuvimos. Estamos hablando del arrancador 3RW55, que cumple todos los requisitos para poder integrarse a cualquier plataforma de automatización y también poder integrarse a esta cuarta revolución industrial, a la digitalización de los procesos, y lo vamos a ver también a continuación. Bien, entonces, señores, con este breve, pues, con esta breve introducción, este breve preámbulo, pues, entramos un poquito más a detalle a hablar sobre los mitos y verdades, pues, ¿no? Entonces ponemos en tema de discusión el primer mito, que tiene como título, durante el arranque o parada, ¿sí? Arranque o parada, el arrancador modula el paso de la corriente al motor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? Para eso, nosotros hemos preparado todo un contenido que va a continuación. Precisamente en este slide vamos a explicar si este primer mito es realmente un mito o es o es una afirmación, ¿no? Que decía, un arrancador modula el paso de la corriente hacia el motor, ¿sí? Y esto básicamente vendría a ser un mito. ¿Por qué vendría a ser un mito? Pues porque precisamente como se indica el principio de operación, ¿sí? Aquí, el principio de operación de un arrancador es básicamente pues que el arrancador regula o modula la tensión, ojo, no estamos hablando de corriente, ni de frecuencia, ni de torque. El arrancador regula o modula la tensión mediante el control del ángulo de disparo de los tiristores. Nosotros sabemos, si es que revisamos aquí este rectángulo en líneas punteadas, es la representación gráfica de un soft starter, ¿sí? Y nosotros vemos que internamente este soft starter tiene electrónica de potencia. Esta electrónica de potencia está constituida por tiristores que, como podemos observar aquí, tenemos un juego de tiristores en antiparalelo por cada una de estas fases, ¿ok? Entonces acá tenemos la representación gráfica de nuestro arrancador, tenemos acá las tres fases que van a alimentar este arrancador, L1, L2, L3, y a la salida del soft starter tenemos la conexión al motor, ¿verdad? Un motor trifásico de jaula de ardilla, ¿no? Y el cual, pues, como decíamos, el arrancador modula el paso de la tensión, no modula el paso de corriente. Entonces, es por eso que este primer mito llega a ser precisamente un mito y el cual estamos explicando a continuación. Si es que nosotros analizamos la tensión en este punto, como se muestra acá en el punto L1 y L2, y si lo llevamos a un diagrama de tiempo, lo que podemos observar acá, que tenemos aquí la onda sinusoidal, ¿sí? Tenemos acá la onda fundamental, y lo que observamos es que en la tensión L1 y L2 nos dice que precisamente el arrancador modula el paso de la tensión mediante el control del ángulo de disparo, ¿no? Este ángulo de disparo vendría a ser este ángulo representado por alfa, ¿no? Como se puede observar aquí, va cambiando en función al tiempo, ¿ok? Ahora, como pueden observar aquí, esta modulación siempre tiene un punto inicial que este vendría a ser un área precisamente de esta tensión en L1 y L2, y esta tensión va aumentando en función al tiempo hasta llegar a la tensión nominal, ¿ok? Ahora, ¿por qué muchas veces podemos llegar a confundirnos? Porque yo les soy sincero, en algún momento también en una etapa de aprendizaje, ¿sí? También pues yo también he llegado a confundirme y a pensar o a interpretar que el arrancador modula el paso de la corriente hacia el motor. ¿Y eso es debido a qué? Debido a lo siguiente.
Si analizamos nosotros esta ecuación que nos dice acá, nos dice que la corriente es directamente proporcional, ¿sí? En un arrancador. O sea, nos dice que es directamente proporcional y eso nos podría llegar a confundir. Pero si analizamos esta gráfica aquí en la parte inferior derecha, podemos observar que cuando la tensión está al 50%, ¿sí? La corriente también está al 50%. Si la tensión está al 70%, la corriente también está al 70%. Y si la tensión está al 100%, pues la corriente ya está a la nominal del motor. O sea, es directamente proporcional. Es por eso que muchas veces nos podemos llegar a confundir y decir, ok, el arrancador le entrega corriente al motor para que empiece a funcionar o empiece a moverse, pero la realidad es que el arrancador le está entregando tensión al motor, ¿sí? Le va entregando pedacitos de tensión hasta llegar a la tensión nominal, ¿ok? Ahora, si analizamos esta otra ecuación de aquí, que vendría a ser la ecuación del torque en un arrancador suave, el torque representado por la letra M nos dice que es directamente proporcional al cuadrado de la tensión. ¿Ok? Ahora, esto vendría a ser parte de otro mito, por decirlo así, porque si yo les pregunto, en el instante inicial, que nosotros arrancamos o encendemos un arrancador para que pueda arrancar un motor, en ese instante inicial, ¿cuánto creen que sería el valor de la tensión? ¿Sí? Entonces, si es que nos ponemos a analizar este, esta gráfica de aquí, a ver, déjenme ubicar acá, esta gráfica de acá, lo que podemos observar es que en el instante inicial, ¿sí? Aquí en el inicio, el ángulo de disparo de esta tarjeta de control de este arrancador ya tenía un valor y ya había un valor de tensión aquí. ¿Eso qué significa? Que nunca el arrancador parte de tensión cero, ¿ok? Siempre parte por un porcentaje de la tensión. Supongamos que es tensión cero, que muchas veces también podríamos llegar a confundirnos. Si regresamos acá a la gráfica del torque, ¿qué tendemos aquí? Que el torque es directamente proporcional a la tensión. Si la tensión es cero, ¿cuánto creen que el valor sea con respecto al torque? Pues el torque también sería cero. Si el torque es cero, ¿ustedes creen que ese motor llegaría a moverse? Pues claro que no, ¿verdad? Un torque cero, jamás en la vida una máquina eléctrica se va a mover. Es por eso que siempre el arrancador tiende a partir de un porcentaje de esta tensión. Ahora, como nosotros hemos visto en el entorno global de los motores eléctricos hay diferentes aplicaciones. Ahora, ¿de qué depende o de quién depende este valor del porcentaje de esta tensión? O sea, porque ¿cuánto creen que valga este porcentaje de tensión? ¿O qué valor tiene? ¿Un 5%, 10% de la tensión nominal? ¿Cuánto creen que sea? ¿10%, 20, 30, 40? ¿Eso quién lo determina? Pues básicamente lo determina la aplicación, porque ustedes se darán cuenta que no es lo mismo arrancar una bomba, ¿ok? Que arrancar, por ejemplo, un compresor a pistón, o no es lo mismo arrancar un compresor a tornillo que tiene una mecánica diferente, ¿no? Hay diferentes clases de arranque, hay diferentes aplicaciones. Un molino de bolas, por ejemplo, es un arranque en clase 30, un compresor a tornillo es un arranque en clase 20 aproximadamente, ¿no? Un arranque a un ventilador es un arranque en clase 10, un arranque para una bomba de agua es un arranque en clase 10, un arranque, por ejemplo, para una bomba de lodos activos para uso en minería, debería ser un arranque en clase 20. Entonces, cada aplicación tiene un modelamiento diferente. Entonces, quien determina el valor de esta tensión es precisamente la aplicación, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos roto este primer mito, porque algunos podríamos llegar, como les dije, a confundirnos y a pensar que un arrancador modula el paso de la corriente hacia el motor, pero ya sabemos que la realidad es algo diferente, ¿no? El arrancador modula, acuérdense, modula el paso de la tensión. Que la corriente sea una consecuencia porque la ecuación es así, pues es otra cosa, ¿no? Y acá el torque es algo similar. Tanto el torque y la corriente en un arrancador van en función a la tensión, ¿sí? Acuérdense de eso.
Bien, entonces por aquí vamos avanzando un poquito y vamos a entrar al segundo mito del día de hoy. Sí, yo creo que aquí vamos a tener algunas polémicas, porque sé que hay bastantes usuarios, porque constantemente me reúno con ellos, que hay bastantes usuarios que usan arrancadores con contactor de bypass externo. ¿Sí? Si bien es cierto, al día de hoy ya todos los fabricantes, todos los fabricantes, por ahí hay algunos todavía, pero casi el 95% de fabricantes de tecnología, ¿sí? Incorporan ya el contactor de bypass dentro del propio equipo, dentro de la misma estructura. Entonces, este segundo mito dice, ¿es más eficiente un arrancador con contactor de bypass externo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Por ahí de repente han tenido o tienen estas aplicaciones de repente en planta o han diseñado quizás alguna de estas aplicaciones. Pues esto lo vamos a ver a continuación. Bien, aquí todavía no he puesto si es un mito o es una verdad. Pues lo quería dejar todavía ahí a que ustedes lo vayan analizando un poquito, ¿sí? Sin embargo, esto vendría a ser un mito. ¿De qué manera? Pues básicamente porque tiene varios argumentos, ¿sí? Con el cual voy a empezar es mostrarles esta gráfica que está aquí, ¿sí? En el cual tenemos aquí las diferentes etapas, ¿sí? de operación de un arrancador. Pues básicamente son dos, ¿no? Pero las diferentes etapas con respecto a arranque, ¿sí? Arranque, operación y desaceleración o frenado de motor, ¿sí? Un arrancador trabaja de esta manera. Cuando arranca un motor, cuando está en la rampa inicial, pues como nosotros sabemos, durante el arranque de un motor, pues la corriente tiende a elevarse, ¿sí? Y puede ser 3,5, 4 o 4 veces la nominal de motor cuando arranca con un arrancador. Porque si estamos hablando de un arranque suave, perdón, un arranque directo, esta corriente podría ser 7 veces la corriente nominal, ¿no? O sea, es una corriente ya un poco alta. Pero hablando de un soft starter, esta corriente podría llegar a entre 3,5, ¿sí? Aprox, hasta 4 veces la corriente nominal, ¿ok? Entonces, en la primera etapa de funcionamiento, estamos hablando en la etapa del arranque, como se muestra en este simbolito de acá, entra a trabajar los tiristores, ¿sí? Los tiristores. Listo. Luego de que el arrancador ya llegó, luego de que el arrancador ya moduló la tensión y ya dejó pasar el 100% de la tensión, acá voy a poner, la tensión ya está al 100%, pues en ese instante de tiempo, lo que va a suceder es que esta etapa de potencia se va a desactivar, ¿sí? Se va a desactivar para dar paso a que se active esta otra etapa. Esta otra etapa vendría a ser la conmutación por el contactor. Pero aquí estamos hablando de la conmutación por un contactor interno. Como les decía, al día de hoy la tecnología ha avanzado a pasos bastante agigantados, ¿no? Perdón, gigantados. Debido a eso es que los arrancadores también, como lo han visto en esa línea de tiempo que les mostraba por los 37 años que nosotros tenemos en investigación y desarrollo, han hecho que al día de hoy incorporemos este contactor de bypass como una solución interna, una solución automática, una solución más eficiente y se los voy a explicar a continuación. Entonces, cuando ya la tensión llegó al 100%, la etapa de potencia se desactiva y se activa pues la conmutación mediante este contactor de bypass. Este contactor de bypass lo que va a hacer es prácticamente va a liberar esta tarjeta de potencia o estos tiristores para que ya no estén en funcionamiento. ¿Ok? Entonces, al liberar esa tarjeta de potencia, lo que estoy haciendo es evitar, ¿sí? Evitar que hayan pérdidas por disipación de calor, ¿sí? Estoy evitando que esa tarjeta de potencia se sobreexija
por un tiempo adicional que podría conllevar a la reducción de la vida útil de este arrancador, ¿sí? Y luego hay una tercera etapa. Sí, estamos hablando que en operación trabajó el contactor y en la etapa de frenado del motor, en la desaceleración, lo que ocurre es que nuevamente estos tiristores o esta etapa de potencia se activa, ¿sí? Se activa. Entonces acá se desacopla el contactor y entra en funcionamiento nuevamente esta etapa de potencia. Este control automático, este control fino, ¿sí? Porque todo esto, toda esta maniobra lo hace el arrancador, acá voy a poner soft starter, ¿sí? Para abreviar un poco. Pero toda esta operación lo hace el soft starter de manera automática, de manera controlada. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los beneficios precisamente de esta, como ponía aquí en el título, ¿no? Eficiencia en conmutación híbrida automática. ¿Por qué conmutación híbrida? Porque tenemos acá parte de electrónica de potencia, tenemos acá un contactor que es electromecánico y nuevamente tenemos acá etapa de potencia con electrónica. Entonces, esta eficiencia en esta conmutación disminuye, como se indica acá, ¿sí? Los costos de energía por disminución de la disipación de calor en el tablero. Esto es muy importante, ¿sí? Pues lo voy a explayar en el siguiente slide. Pero también tenemos acá un diseño compacto. ¿Por qué decimos diseño compacto? Porque la electrónica de potencia está diseñada solamente para que el arrancador trabaje durante el arranque y el frenado del motor, que básicamente ese es el principio de un arrancador suave, ¿no? Que trabaje para arrancar y para frenar un motor, ¿no? Entonces, este diseño bastante compacto me permite ahorrar espacio dentro del tablero, ¿ok? Otro beneficio de esta conmutación híbrida es precisamente un óptimo y confiable control del motor, porque lo hace todo de manera automática, o sea, acá no hay que intervenir, no hay que bypassarlo de manera manual, no hay que hacer nada, no hay que tener una medición para luego pues tomar alguna acción, no, todo lo hace el arrancador de manera automática. Y luego tenemos acá la conmutación de bajo desgaste gracias pues a la tecnología híbrida, ¿no? Que ya lo estábamos comentando. Bien, siguiendo acá con un poco acá de funcionamiento de un soft starter, pues vamos a ver aquí la siguiente gráfica, que lo voy a explicar de manera rápida porque es un poquito extenso, pero acá tenemos en esta gráfica, en esta línea verde, ¿sí? La representación de la velocidad, como se indica acá, y luego la representación de la tensión en por las líneas de color rojo, ¿ok? Entonces luego tenemos acá la tensión de arranque, US, UE es la tensión asignada de empleo, ¿no? NE, la velocidad asignada del motor, y básicamente lo que sucede es que pues aquí hay un poco, ¿no? De concepto, ¿no? Que el arrancador suave se utiliza pues para arrancar motores asíncronos, ¿sí? Con par y corriente reducidos. Pero básicamente el arrancador suave arranca el motor cuando se da la orden de conexión en el tiempo 1, ¿sí? Este tiempo 1 que se puede observar acá, ¿sí? Que es el instante inicial en el que se da la orden para poder arrancar este motor, ¿sí? Luego, durante la rampa de arranque, que es el tiempo T1 y tiempo T2, como se puede mostrar aquí. A ver, me dan un segundito para acá. En esta rampa de arranque T1 y T3, acá está T1 y T3, lo voy a sombrear aquí para que se pueda observar. En esta rampa se da la rampa de arranque. Luego me dice que la corriente se conduce a través de semiconductores de potencia que dosifican la energía para arrancar suavemente el motor. ¿Ok? A continuación tenemos lo siguiente, ¿sí? Bueno, seguimos en el desarrollo del mito, ¿no? Y tenemos acá lo siguiente, que el arrancador suave, ¿sí? Dispone, a ver, déjenme ubicar aquí el puntero. El arrancador suave dispone de una función de detección interna para un arranque
completado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se detecta pues tal hecho antes de que transcurra el tiempo de la rampa de arranque. Esto que permite pues que aumente la tensión del motor inmediatamente al 100% de la tensión de red o la tensión nominal, y con ello pues se cierran los contactos de bypass interno, con lo que se puentean los semiconductores de potencia y el arrancador suave se encuentra ahora en modo de bypass, o sea, estamos acá en el T2, ¿ok? En el T2. Luego, ¿qué tenemos acá? Que anulando la orden cuando ya estamos ya en la etapa ya de frenado, ¿sí? Tenemos acá que anulando la orden de conexión T4, en este caso estamos ya en la etapa ya de desaceleración, se activa la parada del motor y se desconecta. Entonces, al parar, los semiconductores de potencia también se encargan de que la parada sea suave, el motor se alimenta mientras está activo el tiempo de parada de T1 a T5, o sea, perdón, de T4 a T5. Estamos aquí en la rampa de desaceleración en este tiempo, ¿sí? Pues el motor, tenemos acá que la parada propiamente dicha, es decir, hasta que ya no gire el motor, estamos hablando de un tiempo T6, aquí ya estamos hablando que el motor ya llegó a la velocidad cero. ¿Ok? Entonces, todo este funcionamiento de este arrancador, pues, se hace de manera automática con esta tecnología de conmutación híbrida. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con un contactor, con un arrancador con contactor de bypass externo? Lo que queremos dejar en claro aquí es que no estamos diciendo de que no sirva un arranque con contactor de bypass externo. Es más, como indicamos aquí al final, y lo voy a resaltar, porque quiero que quede esto muy en claro, es que nosotros sí creemos que el contactor de bypass externo debe ser para un eventual arranque de emergencia. O sea, este contactor sí debería estar como un arranque de emergencia, ¿sí? Pero que no debería estar como parte de una solución de arranque suave, porque como vimos en el funcionamiento, en los dos slides anteriores, que el funcionamiento más exacto, más preciso, más fino, más eficiente a nivel de conmutación rápida, mitigando pues las pérdidas por disipación de calor, lo hace con el contactor interno, o sea, con la propia lógica interna. Ahora, como indicamos aquí, tener un contactor externo, ¿sí? Está bien para un eventual arranque de emergencia, eso está muy correcto, pero ¿qué implica tener este contactor externo? ¿No? Como indicamos acá, mayores costos de inversión e implementación. ¿Por qué mayores costos de inversión? Porque muchas veces cuando comparamos arrancadores de diferentes tecnologías, por ejemplo, un arrancador con el contactor automático interno versus un arrancador que no tiene el contactor interno, pues básicamente muchas veces lo que no estamos contando acá es que con el arrancador sin bypass interno tenemos que adquirir un contactor externo como una solución. Entonces, aquí estamos incurriendo en un costo adicional que vendría a ser un contactor. Luego, las conexiones también, o sea, tenemos que hacer las conexiones, preparar los cables. Ahora, este arrancador con el contactor externo también tiene que tener acá un temporizador, ¿cierto? ¿No? Un temporizador, tiene que tener unas botoneras. Entonces, de alguna forma estamos disponiendo de mayor espacio dentro de mi tablero para cumplir con una solución de arranque suave. ¿Ok? Ahora, adicional a eso, las pérdidas por disipación de calor en un arrancador que no tiene el bypass interno, pues son mucho mayores. ¿Por qué? Porque la electrónica de potencia va a trabajar también durante el arranque y durante la parada, pero lo va a hacer no va a ser tan exacto, o sea, siempre va a haber un delta de tiempo para arriba, obviamente, porque el control con el bypass externo se va a hacer o a través de un temporizador o se puede hacer también de manera manual, pero ya no lo hace la lógica interna del arrancador, o sea, ya no es tan preciso, ya no es tan fino, ¿ok?
pero como punto final queremos indicar que sí creemos que un contactor externo debería estar para un eventual arranque de emergencia. Entonces, con esto finalizamos que ¿cuál es más eficiente, no? Un arrancador que tiene el contactor de bypass interno o un arrancador que no tiene contactor interno y tiene que trabajar con un bypass externo. Pues básicamente es más eficiente, obviamente, un arrancador que tiene ya la solución integrada, ya la solución automática. Es por eso que este vendría a ser un mito también. Si avanzamos un poco más, entramos al tercer mito, ¿sí? De este tema, esta sesión, en donde exponemos lo siguiente, un arrancador suave puede arrancar un motor de mayor capacidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Un arrancador suave puede arrancar un motor de mayor capacidad? O sea, es decir, si yo tengo un arrancador, por ejemplo, ¿no? De 100 amperios, ¿ustedes creen que yo podría arrancar un motor por ejemplo, 150 amperios? ¿No? O sea, un motor más grande. Pues en este caso, ¿sí? Vamos a desarrollarlo también de la siguiente manera. Y este caso vendría a ser una afirmación, o sea, una verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos los tipos de conexiones que tenemos en un arrancador suave, ¿sí? Tenemos dos tipos de conexión. Una conexión estándar, como se puede observar aquí, que es 3 cables al motor, ¿sí? Como podemos observar acá, tenemos aquí un esquemático de unas conexiones. Tenemos acá las 3 fases que van de manera directa esto vendría a ser mi arrancador suave, lo voy a poner aquí en un recuadro rojo para que se vea. Esto vendría a ser mi arrancador suave, entonces las 3 fases se conectan a mi arrancador. Como ya decíamos, tenemos un juego de tristores en antiparalelo, uno para cada fase. Y luego, pues, tenemos acá el contactor de bypass, como se puede observar, el bypass interno. Y luego a la salida tenemos 3 cables. En este tipo de conexión, que es la conexión estándar, ¿sí? Nosotros aprovechamos el 100% de la capacidad de mi arrancador. O sea, ¿qué significa? Que la corriente de empleo, en este caso, va a ser el 100% de la nominal de mi arrancador. Es decir, si yo tengo un arrancador de 100 amperios, el motor en teoría también tiene que ser para 100 amperios. O sea, ¿ok? Acá no estamos hablando nada de derrateo por altura y nada, o sea, así, o sea, imagínense a nivel del mar, ¿ok? Si mi arrancador es de 100 amperios en una conexión estándar, mi motor también debería ser para 100 amperios, ¿ok? Ahí, estamos citas contas. ¿Listo? Entonces, pero existe otro tipo de conexión, que es una conexión inside delta o una conexión dentro del triángulo, en el cual me indica que yo tengo que conectar 3 cables al motor. Así como lo oyen, 3 cables al motor. ¿Cómo es esto posible? Pues básicamente nosotros vamos a tener 6 conexiones. 3 que van de manera directa a mi arrancador, ¿sí? 3 que van de manera directa y otras 3 que se hacen, ¿sí? En estos puntos de acá, que se conecta en paralelo un juego de tiristores de mi arrancador a una bobina del motor. Tengo acá un punto de conexión, 2 puntos de conexión, y tengo acá 3 puntos de conexión. Entonces, con eso estoy completando las 6 conexiones. Ahora, ¿qué consigo con eso? Que la corriente, ¿sí? La corriente efectiva en este caso, tendría que ser 58% la corriente nominal del motor. Es decir, si yo tengo un motor de 100 amperios, si mi motor es de 100 amperios, yo debería tener un arrancador de 58 amperios. Es más o menos, aproximadamente es el 58% en este tipo de conexión. ¿Ok? Para que se entienda esa afirmación. O sea, yo podría mover motores más grandes con arrancadores más pequeños si es que utilizo este tipo de conexión, inside delta, que es común, no es común,
hay motores especiales que tienen seis bornes. Si es que el motor que tienen en planta tiene seis bornes, pues podrían hacer este tipo de conexión y ahí podrían ahorrarse de alguna manera la implementación de un arrancador más grande, ¿no? Por ejemplo, si fuera una carga por ejemplo, ¿no? De 470 amperios o de 630 amperios, y si tienen un motor de 6 bornes, pues tranquilamente podrían hacerle este tipo de conexión. Ahora, ¿cómo yo puedo ver si es que le puedo hacer este tipo de conexión al arrancador? Por lo general, en las fichas técnicas, ¿sí? Existe esta información. Por ejemplo, a manera de complemento de este mito, pues tenemos acá la ficha técnica, perdón, un extracto de la ficha técnica de un arrancador. En este caso es un arrancador 3RW5, como se puede observar aquí en esta gráfica, que es un arrancador de 630 amperios. ¿Ok? 630 amperios, y en el cual pues, nos indica que la corriente nominal en una conexión estándar, ¿sí? Es de 630, obviamente, ¿sí? Pero si es que yo le hago la conexión triángulo interior o inside delta, ¿sí? Lo que yo voy a tener es que este arrancador de 630 amperios podría llegar a mover un motor de 1091 amperios, ¿ok? En conexión inside delta, o sea, 6 conexiones al motor, ¿ok? Entonces, con eso podemos decir que este mito es una afirmación, que podemos mover cargas más grandes con arrancadores más pequeños, con la salvedad, ojo, con la salvedad que mi motor tenga 6 bornes. ¿Ok? Listo. Seguimos avanzando por aquí y entramos al cuarto mito de esta sesión, el que tiene el siguiente postulado, ¿no? Que dice, los arrancadores suaves reducen sus capacidades con la altitud, es decir, se deben de ratear. ¿Ustedes qué opinan, no? Lo vuelvo a repetir, los arrancadores suaves reducen sus capacidades con la altitud, es decir, se deben de ratear. O sea, si yo tengo un arrancador aquí en Lima que estamos a nivel del mar, y yo me voy, por ejemplo, para Arequipa, que estamos a aproximadamente 3.500 metros, ¿no? Yo debería de ratearlo, o sea, ¿creen que sus capacidades se vayan a reducir? ¿No? O si me voy un poquito más extremo, ¿no? Me voy para el centro, por ahí, que estamos en Cerro de Pasco, ¿no? 5.000, 4.500. Si yo llevo un arrancador para implementarlo, por ejemplo, en una mina que está por allá, ¿ustedes creen que debería de ratearlo porque sus capacidades caen por la altitud? Pues básicamente esto creo que es algo más conocido, ¿no? Que vendría a ser pues una afirmación. En este caso, lo que mostramos aquí es una tabla de derrateo para arrancadores 3RW aplicado por altitud. ¿Ok? Todos los fabricantes de tecnología tienen esta tablita, podrían ahí revisar los manuales de los diferentes arrancadores que puedan tener ustedes de repente en planta o que hayan diseñado para un sistema de arranque. Eh, y esta tablita es bastante fácil de aplicar. Lo que tenemos por este lado nos dice que es la corriente asignada de empleo en porcentaje. Corriente asignada de empleo en porcentaje. Y lo que tenemos por el otro lado es lo siguiente. Tenemos acá la altitud, ¿ok? Tenemos aquí la altitud y el cual, por este lado, tenemos acá la altitud sobre el nivel del mar y el cual se emplea de la siguiente forma, ¿ok? Nos dice que tenemos acá la altitud que va desde 0 hasta 5.000, ¿sí? Y tenemos acá que si es que avanzamos de 0 a 1.000 metros, podemos ver, si es que subimos acá, cortamos la recta, tenemos que la corriente efectiva de empleo es el 100%, ¿no? Pues está en porcentaje, el 100%, ¿ok? Listo. Pero si vamos aumentando, si vamos pasando a 2.000 metros, podemos ver que si subimos aquí, cortamos la recta, en este caso, a ver, vamos a ver que llega a aproximadamente 92, ¿no?
92%. Es decir, si yo tengo un arrancador, vamos a poner acá, si yo tengo un arrancador de una corriente nominal de 100 amperios, un número entero vamos a poner para que sea más rápido. Tenemos acá 100 amperios. Disculpen, aquí estoy tratando de escribir con el mouse. Entonces, si yo subo aquí, corto la recta, yo voy a tener aproximadamente 93, ¿verdad? O 92. Es decir, que este arrancador, que es de 100 amperios para unas condiciones a nivel del mar, o sea, aquí, ¿sí? Cuando yo lo lleve a la altura, a 2000 metros, yo le tengo que multiplicar por 0.92, ¿no? Por punto 92, ¿ok? Listo. Es así de fácil como aplicamos el derrateo por altitud. Ahora, si es que yo voy aumentando, ¿sí? Y me voy a 3000 metros y subo y corto la recta, yo voy a tener que el factor multiplicador ahora es 0.85. Es decir, acá yo tengo que multiplicarlo por 0.85. Y es así como yo puedo obtener el nuevo valor de ese arrancador para esa altura. Es decir, yo como máximo podría optar por mover un arrancador, perdón, un motor de 85 amperios, ¿no? 100 por punto 85 me da 85 amperios a esta altitud, 3000 metros. Si yo me voy un poquito más arriba, un caso extremo, a ver, un poquito más arriba voy acá, 4500 metros, estoy acá. Si yo subo y corto la recta, voy a obtener que tengo como corriente asignada de empleo el 75%. Es decir, yo tengo que multiplicarlo acá por 0.75. ¿Ok? Ahora, no solamente existe el derrateo por altitud. Ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo voy a estar en un ambiente en donde la temperatura va a ser muy elevada, o sea, más allá de los 40 grados, que es la temperatura normal, ¿no? Con el cual, pues, uno de estos dispositivos puede trabajar. Así esté yo a nivel del mar, o sea, aquí en Lima, en la costa, si es que yo voy a instalar uno de estos equipos en una sala eléctrica, por ejemplo, en donde la temperatura llega a los 60 grados, por ejemplo, porque por ahí estoy de repente en un proceso de horno de cerámica o de fundición de metal o fundición de vidrio, por ejemplo, ¿no? O un caldero, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que aplicarle este derrateo por temperatura y que vamos a ver acá a continuación. Entonces, como muestra acá el título, también existe un derrateo para la etapa de potencia por temperatura, ¿ok? Y ahora, ¿por qué se da eso? Y precisamente yo pongo esta imagen acá que vendría a ser un tiristor, ¿sí? Es que es electrónica de potencia. Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Porque básicamente este tiristor tiene como insumo principal para su fabricación el silicio. Y el silicio tiene una curva bastante característica que va variando en función de la altitud y va variando en función de la temperatura. El silicio es la materia prima con la cual se hacen pues, este tipo de componentes de electrónica de potencia. Y estos obviamente responden a los cambios de altitud y responden a los cambios de temperatura. Generalmente los arrancadores tienen en sus fichas técnicas, como podemos observar acá, ¿sí? La intensidad de empleo, o sea, el valor de la corriente de empleo, en este caso me dice que es una ficha técnica de un arrancador 3RW55 para una nominal de 630 amperios, que como se puede observar aquí, a 40 grados centígrados puede trabajar al 100% de su capacidad. Sin embargo, si yo voy aumentando de temperatura, voy a poder ver que aquí sus capacidades a 50 grados centígrados se han disminuido aproximadamente, se han disminuido unos 70 amperios, ¿no? Básicamente, o aproximadamente. Pero si yo me voy un poquito más allá, como le decía, un caso extremo a 60 grados, voy a ver que sus capacidades bajan aún más. Aquí bajan 50 amperios, ¿no? Acá ya bajó a 50 amperios. Entonces,
estos datos hay que tenerlos en cuenta al momento de diseñar, al momento de seleccionar. Es muy probable que mi instalación esté bordeando los 50 o los 60 grados y yo no aplique este derrateo. Es muy probable que ese arrancador sí pueda llegar a arrancar el motor, pero cuando este motor esté de repente a plena carga, es muy probable que este arrancador se quede corto. Se quede corto porque si es que estamos arrancando un motor de 630 amperios, ¿sí? Es probable que ya no lleguemos, ¿no? Por ahí que nos salga un mensaje de alarma o de fallo en el arrancador por sobrecarga, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, este mito que tenía como nombre, que los arrancadores por la altitud se deberían derratear, sí es verdad, pero también existe un derrateo por temperatura que hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, señores, entonces entramos al mito número 5 del día de hoy y ya nos falta un mito más y ya creo que con eso estamos ya finalizando y pasaríamos a las preguntas. Es que el mito nos dice, solo se puede integrar arrancadores con plataformas de automatización del mismo fabricante. ¿Sí? Lo vuelvo a mencionar. Solo se pueden integrar arrancadores con plataformas de automatización del mismo fabricante. ¿Ustedes qué opinan? Por lo general, por lo general se da algunos casos, porque yo converso también con jefes de ingeniería, con jefes de mantenimiento de diferentes plantas, y por ahí a veces me dicen, Alex, yo tengo algo de temor, tengo algo de temor de modernizar parte de mi máquina, parte de mi proceso, que de repente tengo una maquinaria que vino ya del extranjero con un tipo de componentes con el cual no cuento con un stock local, con soporte local, porque esa marca, por ejemplo, de PLC no está acá, o esa marca de arrancador no está acá o no encuentro stock, y a mí me gustaría cambiar a una marca que sí se comercialice acá. Entonces, sin embargo, todavía hay ciertos, cierta incertidumbre, ¿no? Para ver si es que se va a poder integrar bien, si es que hay alguna consideración adicional. Y por lo general pasa que ante ciertos reclamos o cierta inconformidad, siguen con la misma marca porque por un temor, ¿no? Para ver o por un temor de que no llegue a funcionar bien o algo parecido. Sin embargo, esto lo vamos a desarrollar a continuación y este mito en realidad vendría a ser un mito, valga la redundancia, porque al día de hoy no solamente nosotros, ¿sí? No, o sea, no solamente Siemens tiene todo un abanico de soluciones para poder integrar cualquier dispositivo, en este caso enfocándonos en arrancadores, a cualquier plataforma de automatización. Y aquí por eso pongo este título, 3RW5 sin límites de integración. ¿Por qué decimos eso? Pues básicamente este arrancador, el 3RW55, que se puede integrar a cualquier plataforma de automatización. Estamos hablando que podríamos integrarnos automatización que estén bajo Profibus, como esta tarjetita de acá, o como esta tarjeta de acá, que es Modbus TCP, Modbus RTU, Modbus TCP, puede ser Profinet en este caso de acá, o sea, Profinet con un solo puerto, puede ser Profinet con dos puertos para la redundancia de medios, incluso también podría ser en Ethernet IP. O sea, este arrancador tiene todas estas opciones para poder integrarse a cualquier plataforma, colocando pues esta tarjetita como un accesorio que va acá, como lo indica aquí la imagen, ¿no? Aquí, esta tarjetita se inserta, como se puede ver aquí, se inserta en el arrancador y de esta manera ya tendríamos un tipo de comunicación. Y lo más importante es que esta comunicación sería nativa, o sea, no hay que ponerle ningún gateway intermedio, no hay que poner ningún transceiver o algo que me traduzca de un protocolo a otro. Esta comunicación va a ser
netamente 100% nativa, y esto es lo más importante. Ahora, ¿cuáles son las características de eso? eh, que estos módulos de comunicación, que son accesorios, ¿sí? Están válidos en realidad para, puedo usar cualquiera, y los beneficios pueden ser los siguientes, que pueda tener una eficiente integración mediante archivos GSDs a cualquier plataforma. Nosotros tenemos o brindamos la facilidad de que nuestros equipos tienen todos los componentes necesarios para integrarse a cualquier plataforma. Nosotros sabemos que existen fabricantes y el cual podemos encontrar pues tecnologías que van orientados a diferentes tipos de comunicaciones de redes industriales y estos arrancadores precisamente están abiertos para todo, o sea, es un arrancador flexible que se adapta a cualquier necesidad, ¿ok? Y es lo que decíamos acá, ¿no? Alta flexibilidad de integración en campo, o sea, es muy, muy fácil de poder integrar esto. Y ahora, si es que lo queremos orientar también a la industria 4.0, pues básicamente tendríamos eh, que decir que para poder integrarse a una plataforma de digitalización o algo por el estilo, pues tendríamos que orientarnos un poco más a Ethernet o a Profinet con redundancia de medios, ¿no? En este caso, a estas dos tarjetas, o sea, o estas dos opciones en comunicación. O sea, este arrancador ya está preparado para ese tipo de exigencias del día de hoy, ¿ok? Bien, amigos, pasamos ahora al último mito de esta sesión, y es la siguiente. Siemens cuenta con una herramienta de selección para dimensionamiento de arrancadores suaves. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente que al ser fabricantes también tenemos que ofrecer alguna herramienta, y precisamente este mito en realidad está bastante simple. No, sí, es un mito. Es un mito precisamente porque no tenemos solo una herramienta, sino tenemos dos herramientas, y ahora tenemos una tercera que nos va a ayudar para poder simular la configuración de un arrancador que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué es un mito? Porque no solamente tenemos una herramienta, sino tenemos varias. La primera sería el Simulation Tool Selector o el STS abreviado, ¿no? Que está disponible para Windows y hay una versión móvil tanto para Android como para iOS. Esta herramienta es bastante simple, bastante intuitiva, en el cual nosotros vamos a introducir los parámetros de nuestro motor como corriente, el tipo de clase, número de arranques, altitud, qué tipo de arranque es, si es un arranque desde una bomba, un ventilador, un molino, y automáticamente introduciendo esos parámetros, este software o este aplicativo me va a poder modelar, ¿sí? De alguna manera la curva de arranque, y me va a seleccionar el arrancador más adecuado para los parámetros que yo estoy introduciendo. Entonces, esto me va a simplificar de una manera bastante rápida y segura, sobre todo, porque son cálculos que ya lo tenemos ya definido para poder seleccionar correctamente el arrancador adecuado. ¿Por qué es muy importante apoyarnos por alguna herramienta? Porque para poder seleccionar un arrancador tenemos que tener en cuenta la clase de arranque, la aplicación de arranque, la corriente nominal o datos de placa del motor, ¿no? Porque como les decía al inicio, ¿no? En el primer mito, no es lo mismo mover un molino de bolas que mover una faja transportadora. Son cargas diferentes. Ahora, si es que yo no tengo en cuenta eso, es muy probable que yo seleccione un arrancador como si fuera un arranque en clase 10 para un molino de bolas, que es un arranque en clase 30. O sea, estoy haciendo una mala selección, y es muy posible que ese arrancador no llegue a arrancar esa máquina, y ahí pues estaríamos incurriendo en gastos adicionales por un mal criterio de selección. ¿Ok? La segunda herramienta que tenemos es el TIA Selection Tool, ¿no? Que es una herramienta para instalar o para aplicarlo pues en la nube, como es el caso de este pantallazo que he tomado, en el cual no solamente sirve para arrancadores, en realidad para cualquier dispositivo
de Siemens. O sea, aquí te permite seleccionar, dimensionar de acuerdo nuevamente, ¿no? A los parámetros que uno le ingrese al aplicativo, pues seleccionar el arrancador más adecuado para esta aplicación. Aquí yo les dejo el link, ¿sí? Para que lo puedan descargar. Igual este material va a ser compartido con todos ustedes o también pues al final yo también se los podría proporcionar. Y por último, tenemos el Sirius Sim, que es una nueva herramienta que tenemos para la simulación de la configuración de estos arrancadores. O sea, ya tengo el dimensionamiento, que es lo más importante, ¿no? El punto de partida. Tengo ya cómo dimensiono este arrancador, cómo dimensiono si es que lo tengo que integrar a cualquier plataforma de automatización para la digitalización de mi proceso. Entonces yo puedo seleccionar o una tarjeta Profinet, una tarjeta Ethernet IP, y eso lo hago como punto de partida en la selección. Luego de que parto a la selección, pues puedo venir acá a esta herramienta que es el Sirius Sim, ¿no? En el cual voy a tener un entorno bastante amigable, ¿sí? Con el cual yo puedo estar simulando las entradas, ¿sí? Yo puedo poner que este es un selector, puedo asignarle valores a cada entrada, puedo yo simular también arranques con inversión de giro, puedo poner aquí contactores para giro en un sentido, giro en otro sentido, puedo acá asignarle valores a las salidas, puedo tener acá salidas analógicas, salidas digitales, y esto lo puedo hacer mediante este software, que también está gratuito. Acá está el link para que lo puedan descargar. Y algo adicional comentarles aquí es que Sirius o toda nuestra línea pues de arrancadores están básicamente orientados a esta industria 4.0, porque nosotros tenemos una nube, en este caso es una nube digital con el cual pues tenemos apps, tenemos análisis de datos, ¿sí? Que se llama Mindsphere. Pues Mindsphere básicamente o nuestros arrancadores básicamente para esta cuarta revolución industrial se integran de manera transparente con esta plataforma de Big Data que tenemos, que es Mindfield, que básicamente es nuestro sistema operativo para el Internet de las cosas con los dispositivos, independientemente del proveedor que sea. O sea, aquí en Mindfield, o sea, no solamente sirve para los arrancadores 3RW5, en realidad es para cualquier componente que tenga la capacidad de enviar información, eh, pues para realizar precisamente análisis de datos mediante soluciones basadas en la nube. Eso es lo que significa Mindfield. En otras palabras, pues Mindfield conecta datos con personas con el objetivo pues de recopilar información y convertirlas en un beneficio para el usuario, ¿no? Hacer analítica de datos, análisis de información y todo eso, ¿no? Entonces, señores, hasta aquí creo que hemos llegado ya a la parte final. Pero no quiero terminar sin antes indicarles lo siguiente. Cuando ustedes tengan que seleccionar un arrancador, si es que ya lo seleccionaron, sea del fabricante que sea, esta es una recomendación ya bastante sincera, es que cuando tengan ustedes que seleccionar las protecciones, estamos hablando de el breaker y los fusibles, lo voy a escribir acá, el interruptor, el interruptor y el fusible, es que estas protecciones también sean del mismo fabricante. Si es que ya tienen un arrancador de la marca A, que las protecciones también sean de la marca A. Si es que el arrancador es de la marca B, que las protecciones también sean de la marca B. No mezclen marcas. Y les voy a decir por qué. Porque todos los fabricantes tienen tablas de selección para sus protecciones. Es decir, si ustedes entran a las fichas técnicas de Siemens, entran a una ficha técnica de un arrancador, van a poder ver que ya les va a sugerir para un tipo de coordinación 1, tienes un breaker y un fusible. Para un tipo de coordinación 2, tienes otro breaker y otro fusible, ¿sí? Pero ya estos códigos ya han sido
ya han sido previamente, ya han sido, se han dado mediante ensayos que se han hecho en fábricas, ensayos de destrucción, de cortocircuito y de otras cosas, para poder tener estos códigos ya estandarizados. Si es que ponen, por ejemplo, si es que tienen un arrancador de una marca A y tienen un breaker de una marca B y tienen un fusible de una marca C, pues nadie les va a garantizar que ante un cortocircuito, ante un evento, pues esas protecciones lleguen precisamente a coordinar entre ellas y poder seccionar ante un evento, ¿no? Y porque ya se han dado casos, o sea, tengo amigos que me han llamado en un momento y me han dicho, Alex, mira, he tenido un evento y el fusible nunca aperturó, el breaker nunca aperturó y la falla pasó y llegó a dañar el variador, llegó a dañar el arrancador. Y como les decía, mi recomendación más sincera es que las protecciones sean del mismo fabricante, del arrancador o del variador, porque también se da un caso similar en variadores. Y para finalizar, si es que tienen cargas mayores a 50 HP, por ejemplo, que ya migren a un arranque con arrancador, ¿no? Creemos que de 50 HP para abajo, arranques de tipo estrella triángulo, arranques directos están bien, pero ya para ya mayores potencias a 50 HP ya se tendría que migrar a un arrancador o a un variador, porque ya el pico de corriente que se va a tener por el arranque ya va a ser un pico considerable y seguramente podría ocasionar pequeñas caídas de tensión, ¿no? Eso es para finalizar. Yo les dejo acá mi contacto para cualquier inquietud, cualquier consulta. Estoy abierto a que me envíen un correo, me manden una foto en un WhatsApp, me digan, Alex, mira, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo quedo pues atento para cualquier duda o consulta. Y para finalizar, pues procedemos al desarrollo pues de las preguntas que han dejado pues en la casilla de comentarios. Sí, Alex, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Bueno, comencemos con la ronda de preguntas. La primera es, así como hay un factor de corrección por subir la temperatura arriba de 40 grados, ¿hay algún factor de corrección cuando esta baja por debajo de 10 grados, por ejemplo? No, en realidad todo es a nivel superior, todo esto es a nivel superior. Si bien es cierto, si es que hay un tipo pues de instalación que esté en menos 10 grados, obviamente esa sala eléctrica va a tener que ser climatizada, ¿no? Habrá que ponerle algunas resistencias para tratar de llegar a la temperatura nominal, por decirlo así, de esta operación que son aproximadamente 40 grados como máximo. O sea, si es que hay que climatizar esa sala eléctrica, habría pues que hacerlo más o menos entre unos 20 hasta 40 grados como máximo, ¿no? Pero si estamos por debajo, sí habría que tomar alguna de esas consideraciones. Muchas gracias, Alex. Otra consulta es, ¿cuál es la diferencia entre estos arrancadores y los variadores? ¿Hay alguna ventaja entre uno de ellos? ¿Cuál sería mejor y en qué condiciones? Ok, gracias por esa pregunta, es bastante interesante en realidad, porque muchas veces existe este tipo de controversias, ¿no? ¿Cuándo utilizo un variador? ¿Cuándo utilizo un arrancador? Son tecnologías bastante aplicadas en la industria. Pues básicamente la diferencia es que como su propio nombre indica, ¿no? Un arrancador arranca un motor y listo. ¿Para qué sirve un arrancador? Pues para mitigar el pico de corriente y el pico de torque durante el arranque del motor. Y lo mismo para la parte de frenado. Cuando tenemos que frenar un motor, tenemos que hacerlo pues de la forma más suave posible. Estamos hablando de un sistema de bombeo. Si es que frenamos esa bomba,
¿sí? De manera brusca es muy probable que se pueda dañar las tuberías de ese sistema de bombeo, ¿no? El famoso golpe de ariete. Y cuando utilizamos un variador, pues un variador básicamente sirve para variar la velocidad en todo el tiempo de operación de ese motor, no solamente durante el arranque ni el frenado, sino durante todo el proceso de esta operación de ese motor. Y algo muy interesante que quizás pudo haber sido punto para un mito, es que un arrancador suave no hace eficiencia energética. Como hemos podido observar en el funcionamiento entre las rampas, ¿sí? El arrancador solamente está presente en la etapa de arranque y en la etapa de frenado, que cada etapa puede ser aproximadamente 10 segundos, hasta menos, o quizás 20 segundos, pero es un tiempo bastante corto como para poder precisar que se puede hacer eficiencia energética. A diferencia de un variador de velocidad que sí, sus IGBTs están todo el tiempo en funcionamiento, ahí sí podemos hablar de eficiencia energética, ¿no? Porque podemos variar la velocidad, podemos disminuir los pulsos de tensión que se van entregando hacia el motor, y ahí sí podríamos hablar de un tipo de eficiencia energética, ¿no? Pero básicamente las diferencias son esos. Si tú necesitas variar la velocidad de un motor, tienes que ir sí o sí a un variador de velocidad. Si no necesitas variar la velocidad, con un arrancador sobra y basta, ¿no? Pero esa sería la respuesta con respecto a esa pregunta. Gracias, Alex. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo, si los conductores tienen unos contactos auxiliares, pues estos podrían ser controlados por un PLC, y si este arrancador podría ser manejado del mismo modo por un PLC, a través de contactos o qué tipo de comunicación? Ok, ok. Sí, sí, efectivamente. Podríamos integrar esta solución de arranque suave con un PLC, un controlador aguas arriba, por ejemplo. Si es que este PLC tiene una entrada de un instrumento, por ejemplo, un caudalímetro, ¿no? Y si ese caudalímetro ya le envió una señal hacia el PLC, ya llegó al set point, ese PLC podría enviarle una señal discreta, ¿no? De 0 y 1 de repente, o una señal física para una de las entradas de este arrancador para poder de repente